gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y ahora, su programa, Celebración en Daystar. Bienvenidos a este su programa Celebración en Daystar, amigas y amigos de todo el mundo. Estamos muy contentos de estar con ustedes, les saludamos, queremos que sepan que tenemos un programa muy especial para ustedes, un tema muy interesante para toda persona que a veces tiene problemas con su personalidad y no sabe qué le está pasando. Vamos a hablar de esos problemas y el remedio que Dios tiene para nosotros. Así es un tema muy, pero muy importante, por lo cual le recomendamos que llame a toda la familia para que escuche esto porque es tremendo. Muy bien, vamos a tener este programa especial como siempre. La línea está abierta, la línea de oración. El número es el 1-800-664-0029 aquí en los Estados Unidos. Si está fuera de los Estados Unidos, mándenos un email o un correo electrónico y nuestra página es la www.daystar.com. Así que con mucho gusto estaremos orando por su petición y llevándoles delante de la presencia de Dios. Muy bien, el invitado especial para esta oportunidad es el pastor Larry Hutt. Es un pastor que está pastoreando una hermosa iglesia, New Beginning, ahí en Dallas, Texas, y es escritor, ha escrito un libro tremendo que va a ser de grande bendición a su vida. Así que por eso les decimos, quédense con nosotros. Y para empezar tenemos un dueto especial por Julissa y Ricardo Rodríguez, que se titula Fueron tus manos. Las manos del Señor son las que vienen a actuar en nuestras vidas. Así es que vamos con Julissa y Ricardo. Todo había cambiado desde que a mi vida habías llegado. Y hoy comprendo que el ayer no fue más que una vana experiencia que se va y se va. Estaba equivocado, que era triste, con cadenas y amargado. Oh, Señor, al conocerte, miré que tus manos divinas me podían liberar. Fueron tus manos las que arrancaron lo pasado y hoy pueden más poder transformar. Fueron tus manos las que arrancaron de mi vida lo pasado y como hoy siempre estaré a tu merced. Triste, con cadenas y amargado. Oh, Señor, al conocerte, miré que tus manos divinas me podían liberar. Fueron tus manos las que arrancaron de mi vida lo pasado. Y hoy pueden más poder
transformar. Fueron tus manos las que arrancaron de mi vida lo pasado. Y como hoy siempre estaré a tu merced. Indudablemente que cuando las manos de Dios entran en acción, cambia todo. Cambia el pasado. Y yo creo que es algo muy, pero muy interesante hablar acerca de eso. Y para eso tenemos como invitado a nuestro hermano Pastor Larry Hug. Brother Larry, welcome to this program. Thank you. Mi español es muy malo. Hallelujah. But you know a little bit how to speak Spanish. Poquito. Okay. Hallelujah. Brother Larry, we have a multitude of Hispanic people watching us in this program around the world. And we want to hear a little bit about your testimony, because you had a tremendous testimony before you became a Christian. Amen. Can you say something about that? Queremos escuchar su testimonio antes de que viniera Jesús, porque vamos a hablar de un tema muy interesante y el testimonio tiene mucho que ver con ese tema. The reason I wrote the book, Free at Last, is because a lot of people know that before I became a Christian, I was a heroin addict, I was a cocaine addict, I was smuggling drugs into the United States from Colombia, South America. There were federal warrants out for my arrest, and in that period of time, I got saved, I became a Christian. But Pastor, even as a Christian, I brought a lot of these problems into my Christianity that I needed to be set free from. Antes de que yo llegara a Jesús y escribiera el libro Libre al Fin, yo estaba adicto a la cocaína, a la heroína, y iba a Colombia a traer drogas a Estados Unidos. Dios me salvó, pero a pesar de eso yo seguía con un problema, seguía atado a un problema. So a few years ago, Pastor Benny Hinn had me come on his program, and he wanted me to teach. We were going to do one night. He wanted me to teach, Larry, how did you not only get saved, but get delivered from heroin and cocaine? Entonces el pastor Benny Hinn me tuvo en su programa y quería que yo hablara de cómo yo había sido liberado, no solamente de cómo había sido salvo, sino que cómo había sido liberado de las drogas. Because we see a lot of people that get saved and they're born again and they love God, but there are still problems in their lives, poverty or anger or violence, and God gave me a revelation in His Word how to break these spirits so we can enjoy what Jesus paid for. Entonces yo me di cuenta de que la gente que aceptaba a Jesús seguía con problemas, por ejemplo, pobreza, adicciones, problemas emocionales, y entonces Dios me dio una revelación en su palabra de cómo podíamos ser libres de esos problemas. Aparte de que ya somos salvos, tenemos que también romper algo que nos libere de esos problemas. So that means that even though we are saved, we accept Jesus as our personal Savior. And the Bible says that the person that accepts Jesus is a new creature. Right. Even though that happened to us, we can keep doing wrong things. Eso significa que aunque hemos sido salvos y la palabra de Dios dice que los que somos salvos somos nuevas criaturas, pero seguimos haciendo cosas erradas que no queremos hacer. You know, the Bible says, God says, my people, those who love me, those who are born again,
my people destroyed because of one thing, our lack of knowledge. Dice la palabra de Dios, mi pueblo es destruido por falta de sabiduría. Mi pueblo, está hablando de la gente que ya cree en Jesús, mi pueblo. And so when I was teaching on Benny Hinn's program, I began to teach what I found in the Word of God about family curses or generational curses. Yo empecé a enseñar lo que la palabra de Dios me enseñaba sobre las maldiciones de familia o generacionales. You know, Pastor, the world says it like this, like father, like son. El mundo lo dice de esta forma, del tal palo está la astilla. What the father was doing, now the sons are doing. Lo que el papá hacía, ahora los hijos lo hacen. The Bible says the iniquity of the father is passed down for generation after generation. La Biblia dice que la iniquidad de los padres se pasa a las siguientes generaciones, generación tras generación. So when I was teaching this on Pastor Benny's program, he said, I've never heard this before. Entonces cuando estaba enseñando esto en el programa de Benny Hinn, él dijo, yo nunca he escuchado esta enseñanza. So we taught a whole week on breaking these curses that are blocking the blessings that Jesus paid for in our lives. Entonces hablamos una semana de cómo romper las maldiciones que están deteniendo las bendiciones en nuestras vidas. You know, one of the greatest revelations in the Word of God is when Jesus is walking with his disciples and he says to them, who do men say that I am? And they said, well, some say you're Elias or John the Baptist. But then Jesus said to Peter, who do you say that I am? Una de las revelaciones más grandes de la palabra de Dios es cuando Jesús caminaba con los discípulos y les preguntó, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Decían, bueno, unos dicen que eres Elías, otro que eres Juan el Bautista, y Jesús les dice, pero ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? Now, if people that are watching right now will learn what I'm about to say, I promise you it'll change their lives in their finances, in their home, in their marriage. Si la gente aprende lo que yo les voy a decir, va a cambiar las finanzas, los problemas en las familias. Lo que va a decir ahora. Lo que va a decir ahora. Jesus said to Peter, who do you say that I am? And Peter's response was not an American or a Christian response. It was a Jewish response. He said, you are the Christ. That's a Jewish revelation. Wow. Entonces Pedro, cuando Jesús le preguntó eso, Pedro respondió, no fue una revelación americana o de otra nacionalidad, sino que fue una revelación judía. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo. Esa fue una revelación judía. See, the word Christ in Hebrew means the anointed one of God. La palabra Cristo en hebreo significa el ungido de Dios. And here's the important part. Who will remove the burden and break the yoke. El ungido de Dios que quitará la carga y romperá el yugo. What the Jewish people were looking for is when the Messiah came back, or came, he would not only forgive them of their sins, but for the first time he would break every curse that could come against their lives. Y lo que la gente judía estaba esperando era un Mesías que llegara no solamente a perdonar sus pecados, pero también romper los yugos. And this, let me say it again because it's so important. When the Messiah came, cuando el Mesías vino, he would not only forgive us of our sin, no solamente nos iba a perdonar de nuestros pecados, but he would break every curse pero iba a romper cada maldición that came on our lives que vino sobre nuestras vidas because of our sins por la causa de nuestros pecados or the sins of our forefathers. O por causa de los pecados de nuestros antepasados. If you remember the scripture in the New Testament where they asked Jesus, why is this man blind? En un pasaje de la Escritura dice que los discípulos le preguntaron, ¿por qué nació este hombre ciego? And then they asked Jesus, was it because of something he did or something his family did? Dijeron, ¿es por algo que él hizo o es algo que sus padres hicieron? Now that's hard for us as Americans or Christians to understand. Eso es algo difícil para que entendamos nosotros como americanos o como cristianos. But the Bible says the fathers will eat sour grapes. Pero la Biblia dice que los padres comerán uvas amargas, agrias. And the children's teeth will be set on edge. Y los hijos tendrán dentera. David said, my fathers sinned, but I've inherited their curse.
David dijo, mis padres pecaron, pero yo he heredado la maldición de ellos. So when the Messiah would come, Entonces cuando vendría el he Mesías, would not only forgive us of our sin, no solamente nos iba a perdonar de nuestros pecados, but this is where most Christians have stopped. y aquí es donde la mayoría de los cristianos nos detenemos. Jesus, forgive me of my sin. Jesús, perdóname de mis pecados. But he's come to break every Pero curse. también Él ha venido a romper cada maldición. And once that curse is broken, Y cuando se rompe esa maldición, then what he paid for by his blood, that blessing can now be released into our entonces lives. aquello por lo cual Él pagó el precio con su sangre, trae una bendición sobre nuestras vidas. Brother Larry, Yes. you became a Christian. Yes. You gave your life to Jesus. But even though you gave your life to Jesus, you were struggling with hatred. Hermano Larry, aunque usted ya era salvo, usted estaba batallando con un problema y era el odio. Yes. Anger, hatred, violence, Violencia, yo batallaba con violencia, coraje, not only as a Christian, but as a pastor. no solamente como cristiano, sino que yo ya era un pastor. And this is what caused me to begin to study this. Y eso fue lo que me hizo empezar a estudiar esto. Is I was actually pastoring my second church in Australia, knocked my little boy down in anger, and I said, what's wrong with me? I'm just like my father. Entonces yo ya estaba pastoreando una iglesia, la segunda iglesia en Australia, y me di cuenta de que todavía seguía con el mismo coraje que había tenido como Y niño. golpeó a su niño. Y golpeó a su niño. And so when I said that, I'm just like my dad, Y entonces me dije a mí mismo, soy igual a mi papá. I went to the Bible and I said, is there something in the Bible Entonces fui a la Biblia y me pregunté, ¿hay algo en la Biblia that says what's in the Father passes from generation to que generation? diga que lo que hubo en el Padre se le pasa a la otra generación y a la otra y a la otra? And the Bible talks about it over 325 times. Y la Biblia dice de eso, habla de eso más de 350 veces en la Biblia. And Pastor, this is why when Jesus asked Peter, who do you say that I am? He was so excited. Entonces cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿quién dices tú que yo soy? Pedro se emocionó. Let me share something here. In Leviticus 16, En Levítico 16, when they came to bring sacrifice for their sins, cuando traían los sacrificios para los pecados, they would never bring one lamb or one goat for sacrifice. They always brought two. nunca traían un corderito o una ovejita para el sacrificio, siempre traían dos. When they would bring one lamb into the temple and they would kill that lamb, and the blood of that lamb would wash the sins of the Israeli people away. Entonces traían una ovejita, la mataban y la sangre derramada de esa ovejita era lo que limpiaba los pecados del pueblo. Then the priest would dip his finger in the blood of that lamb. Entonces el sacerdote tomaba su dedo y lo mojaba con la sangre de esa ovejita. He would then go into the Holy of Y Holies, luego entraba al lugar santo en el Santísimo, santuario, al Santísimo. al lugar santísimo, and he would sprinkle the blood on the mercy seat 7 times. y luego rociaba esa sangre 7 veces sobre el lugar del propiciatorio. Now I want everybody to remember that number. He sprinkled the blood 7 times. Ahora él, sprinkle, ¿cómo se dice? Sprinkle, derramaba la sangre, rociaba la sangre Rociaba. 7 veces. And that would bring the blessing of God onto the people of Israel. Y eso entonces traía la bendición de Dios sobre el pueblo de Israel. Now everybody needs to catch what I'm about to say. Ahora, vamos a capturar lo que voy a decir. The one lamb died for the Así es sins. que una oveja murió por los pecados. The sins are forgiven. Se perdonaron los pecados. The blood was to release the blessing of God onto the La people. sangre rociada era lo que soltaba la bendición de Dios sobre el pueblo. But then they would take the blood of that lamb to the second lamb or the second goat outside of the temple. Y entonces tomaban la sangre de de esa ovejita y a la otra ovejita que estaba fuera del templo. And they would put the curse of the sins on this second goat. Y entonces le ponían la maldición de esos pecados que habían sido perdonados sobre la segunda ovejita. And they would run that goat out of the city so that the curses would leave the people. Y entonces soltaban a la ovejita para que se fuera corriendo fuera de la ciudad, llevándose la maldición del Un pueblo lugar desértico. a un lugar desértico. You know, Pastor, I just a few weeks ago got back from Jerusalem.
algunas semanas atrás llegué de Jerusalén and right outside the gate where they would run that goat out y afuera de la puerta de donde salía esa oveja is a cliff. hay un barranco And they would try to run that goat over that cliff because if that goat died, then the curses could not come back on the people. y entonces trataban de hacer que esa ovejita saltara por el barranco porque así se aseguraban de que no iba a regresar. Porque se podía morir, se ¿verdad? podía morir, querían que se Now muriera. listen to this. When Jesus stood in that same temple Ahora, cuando Jesús se paró en ese mismo templo and he said, "This day, this scripture is fulfilled." y él dijo, en este día la escritura se cumple. He was reading that scripture on the day that the sins and the curses were to be broken. Él estaba leyendo esa escritura en el mismo día cuando se iban a perdonar los pecados y se iban a romper las maldiciones. In Hebrew, that's called Yom Kippur. En hebreo se llama Yom Kippur. And they grabbed him and they tried to throw him off that same cliff. Y entonces lo tomaron a Jesús y trataron de tirarlo por el barranco. But Por el mismo Jesus barranco. Por el walked mismo. through them. Pero Jesús caminó entre ellos. Now, when they would run that goat off out into the desert, Ahora, cuando hacían que se fuera el corderito corriendo por el desierto, if that goat got back into the city of Jerusalem, Si el- all the curses, even though the sins were forgiven, all the curses would come back on the people. si el corderito llegaba de regreso a la ciudad, entonces, aunque los pecados hubiesen sido perdonados, las maldiciones regresaban al pueblo otra vez. This is why they couldn't throw Jesus off that cliff. Por eso no podían tirar a Jesús por encima del barranco. He had to go to the cross. Él tuvo que ir a la cruz. He had to go to the cross Él tenía que ir a la cruz. because he didn't just die for our sins, Porque Él no solo murió por nuestros pecados, but cursed is he who hangs on the cross. sino que la palabra dice, maldito aquel que fuere colgado en un madero. And so Jesus didn't just die, but he took every curse off of us and our family by hallelujah. hanging on that Así es cross. que Jesús no solamente murió para salvarnos, sino que tomó toda maldición sobre nosotros y nuestra familia cuando fue colgado en la cruz. And now remember, the Bible says, "My people are destroyed because of their lack of knowledge." Y la palabra dice que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. So what everybody needs to realize is that if all Jesus did was die for our sins, it would be more than enough. But he took our curses so that the blessing of the blood of Jesus could finally be released on us and our Si family. la gente supiera que Jesús murió por nuestros pecados, eso fuera bueno, pero es más poderoso saber que Él también llevó nuestras maldiciones para que nosotros pudiésemos luego tener las bendiciones de Dios que se ganaron a través de la sangre de Jesús. When Jesus said to Peter, "Who do you say that I am?" Cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿quién dices tú que yo soy? And Peter said, "You're the Christ." Y Pedro dijo, tú eres el Cristo. This was such good news for the Jewish people. Estas fueron buenas noticias para el pueblo judío. They could always have their sins forgiven by that lamb. Siempre podían tener sus pecados perdonados por aquel cordero, But there was never a guarantee that the curses would be broken. pero nunca había una garantía de que la maldición iba a ser quebrantada. Remember when Jesus said you cast a demon out and it goes to a desert place? Jesús dijo, cuando sacas un demonio se va a un lugar desértico. This is exactly what he's talking about. Esto es exactamente de lo que está hablando. You say, I bind this addiction, I bind this anger, I bind poverty. Tú dices, yo ligo esta pobreza, yo ligo esta adicción, yo ligo este demonio. And it goes out Y sale just like that goat at the temple. como aquel cordero en el templo, But it comes back in pero regresa and it finds the door still open. y encuentra que la puerta está abierta todavía. Now the people ask me, say, Pastor, how do we shut that door? Y la gente pregunta, ¿cómo cerramos la puerta? By realizing the 7 places Jesus shed his blood. Al darnos cuenta de que hay 7 lugares donde Jesús derramó su sangre. Every Christian sings the songs and knows the teaching, we're redeemed by the blood of the Lamb. Todos los cristianos cantamos los cantos que hablan de que somos redimidos por la sangre del Cordero. And then I'll ask Christians, where did Jesus shed his blood? Y entonces le pregunto a los cristianos, ¿dónde fue que Jesús tuvo sangre? And they'll always Derramó su sangre, ¿en qué parte de su cuerpo? say at Calvary. Y ellos dicen, bueno, en el Calvario. But you need to realize that Jesus, just like in that temple where they sprinkled the blood 7 times to release the power of God,
Jesus didn't shed his blood once, but he shed his blood 7 different places. Tenemos que darnos cuenta que así como fue rociada la sangre en el lugar del Santísimo 7 veces, así Jesús derramó su sangre en 7 diferentes oportunidades. Can I give you one example? ¿Les puedo dar un ejemplo? How many people in your church or your ministry, ¿Cuánta gente en su ministerio, en su iglesia, they give, they pay their tithes, dan sus diezmos, pagan sus ofrendas, but they never get a breakthrough financially pero nunca tienen prosperidad? because we don't understand one of the places Jesus shed his blood. Porque no entendemos uno de los lugares donde Jesús derramó su sangre. If you understand the word redeemed, it means to be brought back to the way it's supposed to be. Si entendemos la palabra redimidos, que significa que nos volvemos al lugar original donde debíamos de haber estado para empezar. If you go to the Garden of Eden, Si vamos al jardín de there was Edén, no poverty, no había pobreza, no hunger, no había hambre, but Adam and Eve blew it. pero Adán y Eva pecaron And God threw them out of the garden. y Dios los sacó del jardín And then he cursed the land y luego maldijo la tierra with thorns and thistles. con espinas. Those thorns are a symbol of poverty on your job and on your finances. Esas espinas son un símbolo de pobreza sobre tu trabajo. And then he said to Adam, so you remember, I'm not Jehovah Jireh for you anymore. I'm not your provider. Y entonces Dios le dijo a Adán para que tú recuerdes que ya no soy Jehová tu proveedor. By the sweat of your brow, Ahora con el sudor de tu frente you're going to have to work it yourself. vas a tener que trabajar la tierra. 4,000 years later, 4,000 años después, when they arrested Jesus, cuando tomaron a Jesús, lo arrestaron, they took that thorn bush, which is the curse on our money. tomaron aquellas espinas, que es la maldición sobre nuestro dinero, They wove it into a crown Y- and placed it on the brow of Jesus. hicieron de esas espinas una corona y se la pusieron en la frente de Jesús, Where we're cursed by the sweat of Adam's brow, donde hemos sido maldecidos por el sudor de la frente de Adán. those thorns pierced Jesus' brow, out came blood, Entonces esas espinas se hundieron en la frente de Jesús y salió sangre. and once again he becomes Jehovah Jireh, our provider. Una vez más Aleluya. Jesús se torna en Jehová nuestro proveedor. And we're redeemed by that Gloria a Y blood. somos redimidos por esa sangre. That's just one of the places. There's 7 places Jesus Y shed eso his es blood. uno de los lugares, pero hay 7 lugares donde Jesús sangró. Y si quieren saber dónde están los otros lugares, hermanos, hay un libro, nuestro hermano Larry escribió este libro, se llama Libre al Fin. Allí él narra su testimonio y él nos explica todo esto que acaba de hablar. Por lo tanto, allí están los números de teléfono en su pantalla, llámenos. También está la página del web, allí está también el teléfono de nuestro hermano Larry y ustedes pueden llamarlo directamente a él para lograr tener este libro donde habla de todo esto que es muy importante para nosotros. Nosotros tenemos que romper esas maldiciones en el nombre de Jesús porque Jesús ya lo hizo por nosotros y tenemos que saber cómo salir de ellas. Hermanos, esto es interesantísimo, es importantísimo, por lo tanto los invito a que consigan este libro en sus librerías y llamen para recibir información. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, les amamos y Cristo les ama también y quiere su liberación.